Por unanimidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron retirar la inmunidad a los 8 diputados de FCN Nación señalados de presionar e insultar a la gobernadora de Alta Verapaz. Ese es el tema central de la noche. Participe con el hashtag SF Cayeron los 8. A continuación la nota en Torre de Tribunales. Aunque la gobernadora Estela Ventura desestimó la denuncia efectuada, no fue impedimento para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolviera por unanimidad el retiro de inmunidad por recomendación del pesquisidor Fredín Fernández y por existir indicios racionales del hecho. Y por unanimidad ha decidido declarar con lugar la solicitud ante juicio y de esa cuenta en la misma resolución ha instruido ya trasladar el expediente a gestión penal para que se proceda conforme a la ley. Existió un desistimiento presentado por la señora gobernadora, sin embargo ya la semana pasada la Corte Suprema de Justicia expresó en torno a esa solicitud de desistimiento que no procedía a aceptar la misma y de darle trámite en virtud de que pues, se trata de delitos de acción pública y compete al Ministerio Público la persecución de esa acción penal. El expediente ingresa a gestión penal y se espera conocer el juez contralor del caso. Laura Franco Aguirre, Juan Manuel Giordano, Óscar Corleto, Rudy Werner Pereira, Byron Juventino Chacón, Julio Juárez, Fredín Elías Fernández, Edgar Eduardo Montepeque, congresistas del partido oficialista, ahora serán indagados por presionar y llamar india estúpida a la gobernadora Estela Ventura, razón por la que son señalados de abuso de autoridad, discriminación, concusión y tráfico de influencias, al ser despojados de la garantía constitucional de dignatarios del Congreso. Bienvenidos a Sin Filtro, noche lluviosa de miércoles, con la noticia que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han decidido por unanimidad retirarles la inmunidad a los 8 diputados que protagonizaron esta citación polémica con la gobernadora de Alta Verapaz a inicio de año, en donde se decía en aquel momento la estaban presionando y que también la insultaron. A cambio exigiendo obras para sus allegados. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF, cayeron los 8. Damos la bienvenida a los analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches, Benkei. Lo veíamos, lo anticipábamos en este foro, hablábamos mucho sobre lo que pasaba, el escenario de la decisión de la gobernadora de retirar esta denuncia, pero el Ministerio Público tenía que continuar con la misma. Philip, ya sin inmunidad, ¿qué va a pasar con los diputados? Vean, a ver, el tema de la pérdida del derecho de antejuicio era strike cantado. Es igual que con el resto de diputados, Aristides Crespo, Bucinot, Kessler y compañía. Es una cosa de tiempos. Es cuestión de que así como puede pasar mañana, puede pasar en un mes. Depende mucho de los tiempos internos, de cómo va el juez pesquisidor y sobre todo cómo resuelve la Corte Suprema de Justicia. Esto se esperaba, hoy ya se confirma la noticia. A ver, recordemos que cuando se levanta el derecho de antejuicio, básicamente se le da bandera de salida al Ministerio Público para que arranque ya formalmente la acción penal pública, para que ya solicite entonces la judicialización del proceso. Esto no quiere decir que mañana se le cite a los 8 diputados, sino que dependerá de los indicios con los que cuente el Ministerio Público, dependerá también de las decisiones del juez. Y que se dé orden de captura tampoco. Por eso le digo, hay muchas variables aquí. Por ejemplo, la primera es qué tanto tiene el Ministerio Público de indicios, si sobre esos indicios puede pedir judicialización, si sobre esa judicialización puede pedir entonces alguna citación o se va por una orden de captura, es decir, como que hay muchas ramales en el escenario. Lo cierto es que desde el momento en que se anunció el desistimiento por parte de la gobernadora Ventura, el caso sí se puso bastante cuesta arriba, porque si bien el delito de discriminación es un delito de acción pública, es decir, que el Ministerio Público puede investigar y presentar acusación de oficio, en realidad mucho del caso descansa sobre el testimonio de la misma gobernadora. Entonces, si ella ya no va a ir a prestar su testimonio ante juez, si no lo va a ir a ratificar en una etapa posterior, está difícil. Es difícil porque, a ver, el Ministerio... Es un trabajo difícil para el Ministerio Público. Sí, porque el Ministerio Público tendría que tener acceso a algún audio, tendría que tener acceso a otros testimonios, a algún chat, es decir,
habría que corroborar la versión de la gobernadora por otros mecanismos, y ahí la pregunta es si existe o no existen esos. Está difícil la tarea del Ministerio Público ahora que ya puede investigar a sus anchas a estos 8 diputados. ¿Podrá la gobernadora Estela Ventura dar información o analizar nuevamente esa decisión de retirar la denuncia? Sabemos que es una gobernadora que está en una administración de FCN. ¿Pueden haber presiones por allí? Bueno, primero aclaremos que no le aceptaron el retiro de la queja a la Corte para el trámite del antejuicio, pero para el proceso penal va a ser diferente. Ajá. Pero ¿por qué podría tener un cambio tan fuerte el proceso en términos de no aceptar lo que dijo la gobernadora? Yo creo que aquí así nosotros habíamos dicho que en todo caso el retiro de la demanda de la gobernadora había debilitado el proceso, pero al final no lo debilitó porque en realidad lo que pasó fue que el juez madrugó a la decisión, a este convenio que habían llegado, ¿no? Porque la decisión en realidad fue tomada, toda la papelería ya pasó el viernes y ella trata de desistir el Y esto incrementa la presión sobre la gobernadora, ¿no? Y no solo eso, sino que también yo creo que aquí uno tiene que analizar varias cosas sobre la gobernadora, pero sobre el presidente de la República, porque ella ¿a quién responde? Directamente al presidente de la República. Y digamos que él pierde una gobernadora de uno de los departamentos en términos políticos más importantes, fuertes, como Alta Verapaz, fuerte, donde en primera vuelta no gana Jimmy Morales. Ahí ganó Sandra Torres, a propósito, era un departamento verde. Si ves, era un verde, no era ni rojo ni azul, era un departamento verde. Pero lo principal es que también pierde en el Congreso, o sea, pierden con los gobernadores, porque vamos a ver si Jimmy Morales se atreve a defender a la gobernadora. No creo que lo vaya a hacer, pero también pierde 8, pero también por lo menos se debilitan 8 votos que él necesita para el presupuesto 2017. Y entonces aquí, y mira, Puñalito también entra digamos, que ya va en el proceso, ¿no? Hernández, el jefe de bancada, también tiene una denuncia. Y el que llega cuestionado, ¿verdad? ¿Cómo Padilla? Melgar Padilla. Melgar Padilla llega cuestionado. O sea, literalmente, ahorita, en este momento, el presidente no tiene bancada y tiene que avanzar muchas leyes, incluyendo una de las principales decisiones. Algunos tuiteros avanzan o adelantan el presupuesto 2017. Claro, que ante esas negociaciones futuras se puede fraccionar esa débil bancada oficial. O va a desaparecer. Pero si miramos quiénes son los 8, vamos a ver que realmente son tránsfugas. Pues. Todos son de la vieja política. Todos son tránsfugas y todos son de la vieja política. Bueno, vamos a era una promesa que había hecho en campaña. Que no los iba a aceptar. Que no iban a aceptar tránsfugas. Y mirá lo que le pasó con los tránsfugas. Por eso a los políticos, aprendan ahora. No prometan algo que no vayan a hacer. Y si lo hacen, vivan con las consecuencias de sus decisiones. Al menos que las enfrenten, ¿no? Vamos a la primera pausa de la noche. Ya lo saben, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Cayero, los 8. Volvemos. Es un poco jalado y todo nace a raíz de Rabé. Que Rabé se fue, o sea, porque le soplaron desde la Suprema que le iba, el juez pesquisidor iba a decir, quítenle el antejuicio. Y que todos iban a decir. Entonces, y que ahora todos van a salir, así como, ¿cuál era uno de los trending topics ese día? ¿Verdad? Huyo como Rabé. Huyo como Rabé. No, sí, entonces, ¿pudiera alguien ir a interponer una acción legal por esa solicitud? Es que lo que pasa es que aquí es donde entramos en cuanto a los muy límites. Muy gris, es un espacio muy gris. Porque tampoco no es que no lo puedan hacer. Ajá. Es que es algo que no se hacía y lo están haciendo en este momento. Presuponen que aquellos van a huir. Presuponen que el otro va a agarrar su ¿cómo se llama? Su libre marihuana y va a salir corriendo. ¿Cómo se llama el patojo que está ahí? El de la marihuana. Jordán. Bueno, ese sí va a agarrar su libre marihuana y se va a ir corriendo a saber ni a dónde. Va a Nicaragua o a dónde están los marihuanos, ¿verdad? El problema del antejuicio tiene que ver con los alcances y las limitaciones del mismo, que no están claramente definidas. Cuando vamos a la ley de antejuicio, el antejuicio es definido como la prerrogativa de que no se inicie una causa penal en contra de un funcionario sin que previamente se dicte al lugar la causa. O sea, básicamente lo que dice es que yo no puedo iniciar un proceso penal. Pero aquí los tiempos están avisándole a los señalados cuándo puede más o menos
llegar a esa decisión fatal. Veamos los problemas. ¿Pierden la curul? No, pero veamos, durante muchos años, como no está claramente definido los alcances de qué se entiende como proceso, existió una lógica muy perversa entre los abogados en Guatemala. Porque, por ejemplo, si yo en una escucha telefónica, si yo estoy interceptando a Estuardo y Ben Key es funcionario y llama a Estuardo y yo oigo que hay alguna negociación espuria ahí, eso es lo que se denomina como un hallazgo inevitable. Yo me topé que el funcionario está metido en algo. Durante muchos años existió la lógica entre abogados de que si Ben Key tenía derecho de antejuicio, yo ni siquiera podía usar esa grabación, aunque yo me la haya topado a solo así, porque él estaba protegido de la investigación preliminar. Esa era la lógica de los diputados. Entonces, ¿qué pasaba? Había un círculo vicioso, porque si yo no podía usar ese audio para pedir que te quitaran el antejuicio, porque los abogados defensores decían ese audio es ilegal, porque mi cliente no lo podía estar investigando con antejuicio, se genera un círculo vicioso. Yo no tenía suficientes indicios para pedir que quitaran el antejuicio, y si no me quitaban el antejuicio, yo no podía escuchar audios. Era torpe. La Corte de Constitucionalidad, como desde el 2011-2012, dijo, momento, hay una fase previa que se llama investigación preliminar. Allí la investigación preliminar un es diputado así, puede estar... y esa ha sido la doctrina que ha utilizado CICIG para empujar muchos de los antejuicios recientes, que es, investigando el caso X, me toco que hay diputados ahí metidos. Investigando X caso, el de las plazas fantasmas, me toco que hay otros diputados. Entonces, así es como se arma. Hoy nos topamos con otro lado de esa misma moneda, y es si el antejuicio protege que se soliciten previamente medidas de coerción o no, o medidas cautelares. Pues aquí sí estamos en terrenos pantanosos, inexplorados. Pero si los diputados están saliendo del país, sí, pero creo que hay que la considerar investigación preliminar no da la opción a pedir el antejuicio, porque el antejuicio quiere decir que entonces ya hay una investigación establecida. Y ahí, eso digamos, que Radé se haya ido, es lo que nos tiene debatiendo esto, y la posibilidad de que alguno de estos salga corriendo, ¿verdad? Los procesos y los tiempos permiten ese tipo de jugadas. Pero ojo que Radé tiene una curul que guardar, una curul que defender. Obvio que él le viene del norte, le pela la curul. La curul es así como, hay que se pierda. Por eso le digo, yo creo que de toda esta experiencia, la invitación es a que se revise el modelo del antejuicio. Porque el gran problema es que como está tan amplia la definición, aquí termina siendo un conflicto de interpretación. Esto es una área gris. Por ejemplo, la lógica del antejuicio es que no capturen a un funcionario por una denuncia espuria. Esa es la lógica. La lógica. Pero se está utilizando para por la definición de cosas. Se usa para decir, no, hombre, no investigue preliminarmente. Rápidamente, lo que manda a decir un televidente, un juez penal no tiene base legal para ordenar un arraigo, porque no existe una resolución válida que dé lugar a una formación de causa. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. SF, cayeron los 8. Al regreso vamos a hablar un poco de lo que sucedió hoy en Brasil con también la decisión del Senado. Le dicen adiós a Dilma Rousseff. Volvemos luego de la pausa.